Ahí está. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, entonces, como les decía, de la clase pasada lo que estábamos viendo era que podíamos tener algunos entrelazados, ¿no? O sea, de cosas que vimos en sistemas operativos entendemos que el entrelazado es bueno, porque cuando una de las transacciones, ¿no? Uno de los procesos tiene que esperar por entrada-salida o por alguna cosa, los otros procesos pueden continuar, ¿no? Y además también, si un proceso tarda mucho en responder, le podemos quitar el procesador para que otros puedan ejecutar, ¿no? Eso es la idea de un sistema apropiativo, ¿no? Un despachador de tareas apropiativo. Entonces, ese tipo de cosas son buenas para manejar un buen desempeño del sistema, ¿no? Tratar de maximizar el uso de las capacidades computacionales del sistema y al mismo tiempo tratar de responder lo más rápido posible a cada usuario, ¿no? Y las consultas que sean cortas, que sean rápidas de responder, y bueno, las que son más largas, igual van a seguir siendo más largas, ¿no? Y de esos entrelazados, lo que vimos es que algunos quedan bien y algunos entrelazados quedan mal, ¿no? O sea, algunos no se pierden datos, ¿no? Ya sea para mostrar al usuario o para actualizar datos dentro de la base de datos. Y en algunos casos teníamos el problema de que podríamos tener una transacción que hiciera un commit, o sea, que respondiera que hizo efectivamente su escritura a disco y le respondió a otros subsistemas, mirá que ya hice pero con datos que son incorrectos, ¿no? Entonces nosotros precisamos algún tipo de mecanismos para resolver estos problemas, ¿no? O sea, uno es el de permitir que una transacción escriba o devuelva datos que son incorrectos porque tomó datos que eran temporales, que no eran consistentes en la base de datos. Y el otro es, bueno, digamos, ahí están los problemas de consistencia por un lado, y el otro es el de recuperabilidad. ¿Qué pasa si una transacción que lee un dato pero depende de una transacción que aborta, entonces debería abortar y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces ahí hay dos temas, uno que es el tema de recuperación y otro es el tema de equivalente a serial, ¿no? De serializabilidad de los entrelazados, o los planes, como lo llamamos dentro de esta materia, ¿no? Entonces, acá lo primero que vamos a ver es los temas de recuperación, ¿no? Nosotros precisamos de alguna forma poder deshacer las cosas que hizo alguna transacción que falló, ¿no? Que abortó por un trigger, que abortó por un error de cuentas, una división por cero, por lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que hay necesidad de recuperación. En sistemas operativos es otra situación. Acá en las bases de datos tenemos las fuentes y tenemos el compilado y además podemos observar los datos que se leen y que se escriben, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar eso, ¿no? En la medida que la lectura y la escritura a disco son mucho más lentas, podemos gastar algunos ciclos de reloj en inspeccionar eso y algunos bytes, algún espacio en guardar información sobre ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el mecanismo de recuperación se va a basar principalmente en un registro de log o bitácora, donde se va a codificar la historia de las transacciones, por lo menos la historia relevante de las transacciones. Esto es, cuando inicia una transacción, cada transacción va a tener un número único que va a ir incrementando con las nuevas transacciones.
¿no? O sea, si yo tengo dos transacciones, una con un número más chico y otra con un número más grande, la que tiene el número más chico es más vieja, hace más tiempo que está en el sistema, y la que tiene el número más grande es más nueva. Eso nos va a servir, por ejemplo, para ciertos protocolos, ¿no? Pero todas tienen números diferentes. Entonces, en el registro me va a quedar la transacción 16.488, comenzó, ¿no? Se cargó en memoria y empezó a ejecutar. Para cada una de esas transacciones vamos a guardar esas operaciones. Cuando comienza, cuando lee, cuando escribe, cuando hace un commit, cuando hace un rollback y cuando termina la transacción. Porque ustedes vieron, por ejemplo, en procedimientos, que de repente puede tener un procedimiento que hace un loop y que va haciendo commits parciales. Puede ir haciendo commits parciales mientras hace distintas operaciones, y de esa forma, si hace un rollback, va a hacer solo rollback hasta el último commit, ¿no? Y en algún momento termina la transacción, ¿sí? Y un montón de otras cosas más, ¿no? Por ahora vamos a trabajar con esto. Después vamos a tener un capítulo específico para el tema de recuperación. Acá la idea es simplemente que sepan que existe, que tenemos un log donde se le hace un tratamiento especial, se escribe todas las actividades de todas las transacciones a ese log, que es un archivo plano, tiene una estructura muy sencilla para que se pueda escribir muy rápido. En sistemas de base de datos profesionales muchas veces ese log se pone en un disco especial, ¿no? Para que sea rápido. Y que se usa justamente para eso, para tener un registro de qué es lo que hizo una transacción, y si la transacción no llegó a ser nunca commit, podemos deshacer todo lo que hice, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que lo que vamos a analizar son las planificaciones, ¿no? Estas planificaciones en realidad son distintas formas de entrelazar las operaciones de un conjunto de transacciones. Por ejemplo, tenemos transacción 1, transacción 2, transacción n, ¿no? Vamos a tener un conjunto de transacciones y, bueno, cada transacción tiene un conjunto de operaciones que son las operaciones de esa transacción. O sea, en algún momento se ejecutó, digamos, se escribió el código de esa transacción, ¿no? Que era una consulta, un procedure, un trigger, lo que fuera. Se dio enter, eso se compiló, y al compilarse se transformó en una secuencia de operaciones relacionales que van a leer los datos dentro de la base de datos, ¿no? A nosotros lo que nos interesa principalmente es qué lee y qué escribe, ¿no? ¿Qué operaciones hace después en memoria? Eso no precisamos registrarlo, no nos interesa. Vamos a ver que a nivel de lo que nosotros queremos controlar, que es asegurarnos que el sistema genera planes que son equivalentes a serial y además recuperables, nos alcanza con ver qué lee y qué escribe, ¿no? Pero entonces, esa secuencia de cosas que lee y escribe no se puede cambiar. O sea, esa transacción, si lee primero X y después escribe Y y después vuelve a leer Z y después vuelve a escribir X, bueno, esas son las operaciones que va a hacer siempre en ese orden, ¿no? Porque es un programa compilado. Lo que sí va a cambiar, lo que va a hacer la diferencia entre nuestras distintas planificaciones, es cómo entrelazamos esas operaciones de las diferentes transacciones, ¿no? Ese es nuestro problema. Y lo que vamos a analizar es algunos mecanismos para identificar cuándo un plan, ¿no? O sea, un entrelazado en particular de un conjunto de transacciones con sus operaciones secuenciales, ese entrelazado es equivalente a serial o no, y si es recuperable o no. ¿Hasta acá me siguen? ¿Puedes repetir esa última parte? Porque justo se me desconectó. O sea, lo que nosotros vamos a buscar es, con los entrelazados, es qué propiedades tienen que tener esos entrelazados entre las lecturas y las escrituras de las diferentes transacciones para asegurarnos de que, por un lado, sea equivalente a serial, esto es que el entrelazado al ejecutarse
los cambios en las variables sean los mismos que si se hubieran ejecutado en forma serial. O sea, primero una transacción, después otra, después otra. No importa en qué orden. ¿Ah? Ese es uno de los temas. Y por otro lado, que también los planes sean recuperables. O sea, que si yo tengo un aborto, no tenga que deshacer transacciones que fueron confirmadas, ¿no? Que hicieron commit. ¿Ah? Ese tipo de cosas no tengo que permitirlas. ¿Ah? Ese es el objetivo de la planificación, que vamos a estar analizando, ¿no? Mira, una pregunta, si haces un commit dentro de una transacción, ¿no te deja hacer rollback? ¿O? La idea es que cuando vos haces el commit tenés que estar bien seguro de que eso ya está todo correcto y que eso, porque el commit da varios mensajes. El commit también da un mensaje a la aplicación cliente. Ponele que vos vas y tenés el sitio web para vender yerba por correo a los chinos. ¿Tá? Y los chinos dicen, té, yo siempre tomé té, este es un té un poco exótico, entonces me mando a comprar a tu sitio web de venta de yerba, la yerba, ¿no? Y entonces va, pone la tarjeta de crédito, no sé cuánto, comprar, ¿estás seguro? Sí, plim, pa, compró. ¿Tá? Entonces el sistema lo impactó en la base de datos, hizo el commit, ¿no? Y en el mismo commit ya le dijo al sistema cliente, ponerle en la pantalla al chino que ya está todo listo, ya le debitaron la plata, ya se organizó la orden para que le envíen el paquete, todo. ¿Cómo deshaces eso? Pero el lenguaje te deja hacer un commit dentro de una transacción. O sea, vos podés hacer commits adentro de procedimientos, ¿no? Algunas cosas las vimos en los ejemplos. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo unos ejemplos de unos códigos que hacían, por ejemplo, unos commits parciales y que podían hacer una especie de rollback parcial, ¿no? Sí, al principio. ¿Tá? Bueno, está ese tipo de cosas. Y además, creo que ustedes lo tienen que hacer. Ah, no, porque justo en este obligatorio me parece que no lo pusieron. Por en general siempre había un problema en el cual ustedes tenían que procesar algún conjunto, volumen de datos grandes e irlo haciendo el commit de a grupos, ¿no? Para que si aborta, después no tener que hacer todo, ¿no? No tener que empezar todo desde el principio, sino que entonces lo tenían que hacer. En todo caso, después lo vemos. Porque eso lo hacían antes en el obligatorio, pero este obligatorio me parece que no lo pusieron. Ese tipo de ejercicio. Porque siempre se ponía en algún lado alguna cosa de esas. Después lo vemos. Porque acá no tengo un ejemplo. Pero es la idea de eso, ¿no? Que yo pueda hacer commits parciales para cosas que yo ya estoy seguro que están bien, de forma que si aborto no voy a abortar todo, sino que puedo hacer ingresos parciales. Lo hablamos por ejemplo, ¿se acuerdan que lo dijimos que en MySQL le podíamos poner un comando para que después de tantas consultas hiciera un commit automático, ¿no? En Oracle, ¿cómo era que lo hacíamos en Oracle? No me acuerdo. Pero en Oracle podíamos hacer algo parecido también. En Oracle igual el commit lo tenemos que hacer explícito, ¿no? Tenemos que poner explícitamente el commit por defecto. Mientras que en MySQL cuando hacemos una consulta el commit está implícito, ¿no? Cada vez que hacemos en la línea de comando una consulta, el commit está implícito a no ser que lo cambiemos. Repasen eso. Eso estaba en los ejemplos que vimos sobre restricciones al principio. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Puedes repetirlo?
Si se acuerdan, a ver, vamos a buscar. Ana, decime, ¿tú no ibas a dar el laboratorio la primera hora o la segunda? Como quieras, si querés terminar, igual no pasa nada y yo arranco la segunda, no hay drama. Como quieras. Bueno, yo como ya empecé. Dale, termina tranquilo, no pasa nada. Bueno, yo les iba a mostrar ahí el ejemplo ese que nosotros habíamos dado en los temas de integridad. Habíamos hecho unos ejemplos. Que estaban por acá. A ver. Trigger. Índices, vistas. Estamos adelante. Acá. Que habíamos estado viendo el tema de... Este comando le dice al sistema que todo lo que se escribió a la base de datos debe ser guardado. Más adelante veremos cómo funciona internamente. Es importante terminar de actuar con la base de datos, salvar los cambios con el comando commit. Si ustedes se fijan, normalmente cuando están trabajando con el developer, si ustedes no ponen explícitamente commit, el commit no se hace hasta el momento. O sea, ustedes trabajan toda una tarde, ¿no? Normalmente, si no ponen commit y cierran la sesión, asumen que les hace un commit a prepo, ¿no? Pero si, por ejemplo, estuvieron trabajando toda la tarde y alguien pone rollback, todo lo que hicieron se pierde, ¿no? O sea, porque el commit en particular Oracle no lo hace implícito, ¿no? Lo tiene que poner explícito. El rollback le dice al sistema que todo lo que se escribió desde el último commit hasta ese momento debe ser descartado. Más adelante, ahí. Acá teníamos un ejemplo, creábamos una tabla, insertábamos unos valores, ¿no? Hacíamos una selección, hacíamos un commit, insertábamos otros valores, veíamos esos valores, hacíamos un rollback y volvíamos a ver si esos valores existían. Este lo podían correr. Incluso yo les dije que agarraran y experimentaran con esto, que jugaran un poco con estas consultas. Todas estas consultas que yo dejé por acá, que están en el Drive, era para que jueguen un poco con ellas, ¿no? Las pongan en su caso y prueben a ver cómo funciona. En el caso de MySQL tenemos el autocommit, ¿no? Por ejemplo, y entonces cada vez que nosotros hacemos una consulta, por ejemplo, hacemos un insert, se hace el commit automático, ¿no? Pero si no, nosotros podemos usar un set autocommit on con un count, y entonces, por ejemplo, solo después de hacer tantas operaciones, ¿no? Después de hacer, yo qué sé, 20 inserts, ahí recién se hace el commit, ¿no? En este caso. Y yo qué sé, por ejemplo, ahí está, teníamos los save point, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, venía un procedimiento, por ejemplo, que hace algunos SQL, tiene un save point, entonces marca el save point, hace una inserción, ¿no? Y acá lo que estamos tratando de ver es si esta inserción generó alguna excepción, y entonces la estamos controlando con la excepción acá, ¿no? Y en este caso, el rollback que hacemos, lo hacemos hasta acá nada más, ¿sí? O sea, no está haciendo un rollback todo hasta el principio de la transacción, que puede haber sido en la transacción otro procedure que invocó a este a su vez, ¿no? O sea, se mantiene la misma transacción, simplemente este procedure está ejecutando adentro de otro procedure que fue el que generó la transacción. Y acá pone un mensaje y sigue haciendo otras cosas, ¿no? Pero aquí lo que estamos haciendo es verificando esta inserción, a ver si tiene
valores duplicados en el índice, ¿no? Y atraparlo y deshacerlo. Acá no se está haciendo nada, pero se podría hacer otro tipo de cosas. Se podría hacer un exception, como es un raise exception para, a su vez, o sea, regenerar una excepción para que el procedimiento superior lo atrape o alguna cosa por el estilo. ¿No? En MySQL, por ejemplo, funciona el start transaction, ¿no? Lo podemos definir explícitamente. Comenzamos la transacción, entonces todas las cosas que hagamos entre medio hasta el commit son una sola transacción. Bueno, el save point, el rollback. Y creo que había algunos scripts para probar algo de esto por acá. Puede ser que sea uno. No, estos son triggers solamente. Y no había otro. Este es de triggers y este es de vistas. Sí, pero no hicimos uno de commits y esas cosas. Tenemos que hacer uno. Después yo les hago uno y lo vemos. Este es el otro que hace las vistas y que hace, por ejemplo, escribimos a través de las vistas y les damos permisos a las tablas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Hicimos todo una secuencia de tablas y usuarios que se asignaban los permisos y veíamos, por ejemplo, las tablas que son transparentes, ¿no? Que podíamos escribir a través de las tablas, etc. Bueno, repasen esa clase. ¿Más o menos te respondí esto? No sé, alguien que había preguntado sobre este tema, ¿no? Bueno, volvíamos sobre esto. Lo que decíamos es, en las planificaciones no se puede cambiar el orden que ejecuta las operaciones de la transacción, ¿no? Asumimos que está compilada y se ejecutan en ese orden, ¿no? Lo que podemos cambiar es el entrelazado, ¿no? En nuestro caso tenemos dos transacciones. Esta escribe X, lee X, escribe X y hace el commit. Esta otra lee X, lee Y y escribe X y hace el commit, ¿no? Y lo podemos representar de esta forma. Un plan S por serial, en el cual simplemente se ejecuta la transacción 1 primero y la transacción 2 después, o algún tipo de plan entrelazado, ¿no? Donde tenemos que la transacción 2 ejecuta primero la lectura de X, después la lectura de X la transacción 1, después la lectura de Y, después escribe X la transacción 1 y hace el commit, y después escribe la transacción 2 y hace el commit, ¿no? Entonces este plan, digamos, lo podemos representar así en cadenas. Si se fijan, son las mismas operaciones en la misma secuencia. Lo que pasa es que acá es más gráfico, uno ve mejor el intercalado y a veces es más difícil darse cuenta dónde está una operación y otra en esta notación. Pero las dos las van a encontrar tanto en el libro como en parciales, en los prácticos, etc., ¿no? Más allá del orden, Sí. ¿hay alguna mejor que otra o es lo mismo? Sí, por ejemplo, esta serial simplemente ejecuta las transacciones en forma serial y no es muy buena porque es serial, digamos, no aprovecha los entrelazados. Esta es horrible y vamos a ver que tiene un montón de fallas y no garantiza, creo que ni siquiera, a ver, no, recuperable es, pero no es equivalente a serial, porque tiene conflictos cruzados. Lo vamos a ver después. Esta es horrible.
¿tá? Pero es Y entrelazado. nuestro objetivo es conseguir la mejor planificación posible. Eh, a- muchas de las planificaciones van a ser un poco lo que la suerte dé, ¿no? En función de cómo se van ejecutando. Es un tema de que yo voy a disparar dos transacciones y se van a generar los entrelazados que ocurran dentro del sistema, ¿no? En función del tiempo en que empezó, cómo ejecutó y cuándo una tuvo que parar para esperar por un mensaje o por lo que fuera, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de definir es, al principio, identificar qué propiedades tiene que tener un plan para que sea equivalente a serial y recuperable, ¿tá? Entonces vamos a ver qué cosas tiene que cumplir, ¿tá? Y después en el capítulo siguiente, después que terminemos la parte de transacciones y hagamos algo de práctico, vamos a ver la parte de concurrencia, donde vamos a ver logs especiales, ¿no? Parecido a los logs que ustedes vieron, los semáforos que ustedes vieron en sistemas operativos, pero específicos para base de datos, que nos garanticen que los bloqueos que se hagan produzcan siempre planes que son estrictos en general y que sean equivalentes a serial, ¿no? Pero en principio lo que vamos a ver acá es más que nada analizar los problemas, identificar qué cosas tiene que cumplir los planes, ¿no? Para poder, por ejemplo, ver un plan así y decir, este es horrible, ¿no? Y este no es horrible, pero es serial, así que no aporta nada, no me está mostrando nada, porque simplemente si ejecuto una transacción primero y la otra después, y sí, va a funcionar bien. El problema es cuando yo tengo los entrelazados, ¿tá? Cuando tengo entrelazados y este entrelazado es malo, ¿tá? Pero ya lo vamos a ver. Bien, ¿Sí? gracias. Vamos. Entonces, bueno, como habíamos dicho, el sistema de base de datos, un lujo que se puede dar, que no puede dar sistemas operativos, es ver qué es lo que está haciendo cada transacción. Más aún, registrar qué es lo que hace cada transacción, con el tipo de marcas que ya habíamos visto, ¿no? ¿No? Entonces marca cuál es el inicio, qué es lo que lee, qué es lo que escribe, qué confirma, qué aborta, cuándo comienza, ¿no? T generalmente es un identificador de la transacción que va a ser un número incremental en función de el orden en que van apareciendo las transacciones, ¿no? Entonces, con esta información que nosotros tenemos, ¿no? Puede deshacer o no una transacción, ¿no? O sea, volver al valor original los valores que modificó, ¿no? Los detalles de las estrategias las vamos a ver en el capítulo específico de recuperación, que si quieren adelantar está ahí ya en la carpeta del Drive, ¿no? Uno de los temas importantes es ese, el commit es sagrado. Si algo hizo el commit, no lo podemos deshacer. ¿Por qué? Porque suponemos que el commit mandó mensajes a otros subsistemas o le dijo al usuario, mirá que ya metí todos los datos bien. Y entonces él se levanta y se va contentísimo porque ejecutó su comando y le hizo commit y ya está, terminó, ¿no? O es otro proceso, o es el chino esperando la yerba mate allá en Wuhan, ¿no? Entonces, el commit no se puede deshacer. Una vez que hicimos el commit, sabemos que no se puede deshacer. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que el commit se haga solamente cuando se pueda hacer, ¿no? O sea, asumimos que la información relacionada a esta transacción es válida y fue o va a ser o se considera ya hecha persistente en la base de datos. Después, también la parte de recuperación vamos a ver que esto depende. Lo que sí, en general, sucede es que cuando se hizo el commit, por lo menos ya está registrado en el log, ¿no? Lo que ya dijimos, que una vez hecho el commit no podemos deshacer, en fin, esas cosas. ¿Ah? Entonces tenemos que preguntarnos si un plan es recuperable, o sea, si podemos deshacer en un estado en particular de un plan, de la ejecución de un entrelazado entre las transacciones, preguntarnos si tenemos un plan que es recuperable, ¿tá? Y podemos deshacer los cambios no confirmados y llevar la base de datos nuevamente a un estado consistente sin los datos parciales de las transacciones.
Entonces, tenemos una primera definición que dice, un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos. ¿Cuándo lee T1 elementos? Cuando la otra transacción T2 escribió primero un elemento X que luego la transacción 1 lee, ¿no? Asumimos que estas dos transacciones tienen algún tipo de entrelazado, ¿no? Están las dos corriendo al mismo tiempo. La transacción 2 escribió en una variable y luego de que la transacción 2 escribió, en algún momento la transacción 1 lee, ¿sí? Lee ese valor. Entonces ahí decimos que la transacción 1 lee, ¿no? De la transacción 2, ¿no? Entonces lo que decimos que un plan es recuperable si ninguna transacción 1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó los elementos. Ahora vamos a ver el ejemplo, ¿no? Acá la idea es que un plan es recuperable si una transacción aborta y ninguna otra transacción que haga un commit se ve afectada. O sea, si una transacción hizo un commit, no puede haber leído algo de una transacción no confirmada. Porque si la transacción aborta, el commit que yo hice fue con datos que nunca debieron haber existido. Son datos parciales de una transacción que abortó, que no llegó a ocurrir y que el sistema va a deshacer con el sistema de recuperación, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Acá tenemos dos transacciones y tres planes, un plan 0, un plan 1 y el otro plan 1 debería ser plan 2. Eso me descubrieron de que copio las cosas y las modifico, ¿no? Entonces acá tenemos tres planes, ¿no? En este plan, T1 lee X y después escribe X. Y T2 lee el valor que T1 escribió, ¿tá? T1 hace sus cosas, no sé cuánto. T2 escribe X y acá confirma. Está confirmando algo que calculó en base a un valor que todavía no se confirmó. Esta transacción todavía sigue ejecutando. Y justo acá tuvimos mala suerte y abortó. Entonces, el sistema tiene que deshacer lo que hizo esta transacción. Sin embargo, de eso que hizo, esta tomó los datos y calculó algo y escribió a disco. Y ya hizo el commit. Y el chino se la creyó, ¿no? Con la yerba. Entonces, esta transacción nunca debió haber hecho el commit. Porque lo hizo con datos que son que eran temporales, ¿no? Y que nunca fueron confirmados. Entonces esta situación no puede ocurrir, ¿no? Deberíamos deshacer la confirmación, pero eso incluiría avisarle al chino, mirá, disculpame, hacer una llamada por teléfono, che, chino, mirá, vos compraste la yerba, pero no va, hacé toda la transacción de vuelta, te vamos a devolver la plata y un montón de trabajo administrativo. No queremos eso, nosotros queremos que el sistema funcione bien y que no haya que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este otro caso tenemos la transacción 1, vean que cambia alguna cosa, un orden, vean que cambia un commit acá y el orden del commit. En este caso, la transacción 2 está leyendo de la transacción 1. Y lo que hace la transacción 2 es espera a que la transacción 1 haga el commit, ¿no? Para luego la transacción 2 hacer su commit, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos este mismo plan, ¿no? O algo parecido, ¿no? La transacción 1 escribe, la transacción 2 lee, y entonces la transacción 1 aborta. ¿Qué tenemos que hacer con la transacción 2? Abortarla. Y hay que abortar también, porque está trabajando con datos que son inconsistentes. Entonces, también, eso es lo que se llama aborto en cascada. O sea, ¿qué es lo que tenemos en este caso cuando nosotros garantizamos que la transacción que lee haga el commit después de que la transacción de la que leyó haga el commit? Es, ok, tenemos un sistema con esta regla, tenemos un sistema en que los planes son recuperables, ¿no? Nosotros tenemos que obligar a este tipo de restricciones, ¿no? O sea, una vez que leyó,
tiene que esperar y no puede hacer el commit hasta que el otro haya hecho el commit. Pero en algunos casos yo puedo tener abortos en cascada. ¿Tá? Enrique, Sí. no sé si te puedo interrumpir una consulta. Siempre. Ahí, en el P1, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí en este escenario? El T1 hace un write de X que luego es leído por el T2, Sí. ¿no? T2 luego lo escribe, pero ¿qué sucede si ahora el T1 hace un RX? ¿El T1 tiene que esperar a que el T2 haga un commit? Acá estamos viendo ese problema, digamos, estás percibiendo algo que está serio. Ese problema es un problema de equivalente a serial. Lo que va a hacer ahí es que voy a tener problemas de que los datos sean consistentes, pero por serializabilidad. Por acá estamos todavía primero viendo el tema de recuperabilidad. Son dos problemas que se solapan, como ya casi te diste cuenta, pero son dos problemas distintos. Primero vamos a resolver el problema de recuperabilidad y después vamos a ver que parecido a esto tenemos lo que se llaman los conflictos, ¿no? Y ahí vamos a ver que además tenemos que asegurarnos que esos entrelazados, además de ser recuperables, sean equivalentes a serial, ¿tá? Porque ahí lo que tú estabas metiendo era un conflicto acá en el cual metíamos otra operación y natural, sí, te diste cuenta que iba a dar papas fritas eso. ¿No? Está bien, era eso, gracias. ¿Ah? Pero ahora después lo vemos. Aunque no sé si nos da hoy, pero nah. El problema de la lectura sucia es un problema de recuperabilidad. ¿Ah? Este de los estereotipos de problemas que vimos, el problema de lectura sucia es un problema efectivamente de recuperabilidad, donde la transacción 2 leyó de algo que escribió la transacción 1, pero la transacción 1 en algún momento falló y la transacción 2 llegó a hacer el commit. Nosotros no queremos que esto ocurra, ¿no? Y como le estábamos diciendo es, yo tengo el riesgo de abortos en cascada. ¿Qué pasa? Yo tengo la transacción 1 que escribe en X, la transacción 2 lee de lo que es la transacción 1 y la transacción 2 escribe en Y y la transacción 3 lee de Y. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un aborto en la transacción 1, necesariamente todas estas lecturas generan lo que se llama abortos en cascada. Ok, yo no puedo manejar los abortos en cascada, pero la verdad es que en los sistemas modernos, en general, este tipo de cosas se tienden se evitan totalmente, ¿no? O sea, los sistemas modernos evitan los abortos en cascada. Entonces yo preciso algo un poquito más restringido y que además me evite los abortos en cascada, que sea recuperable y evite los abortos en cascada. Mi problema del aborto en cascada es que yo leo algo antes de que la transacción que escribió haya hecho el commit. O sea, estoy leyendo un valor que es inestable, ¿no? Entonces, el problema de leer de una transacción no confirmada, el riesgo es que esa transacción falle, ¿no? Y si falle me va a generar múltiples abortos en cascada, ¿no? Que es lo que no quiero. Entonces hay que leer de valores que están comiteados. Sí, pero guarda, o sea, esto lo vamos a resolver después, porque después vamos a hacer lock especial que se van a asegurar de que siempre lean de valores comiteados, ¿no? O vamos a hacer un lock especial, ¿no? Que va a hacer unos trucos, que va a guardar los valores escritos de la transacción en memoria y le va a hacer un manejo con un lock especial para que el lock no sea tan restrictivo, para que haya más entrelazados. Pero lo vemos después, ¿no? Por ahora lo que estamos tratando de entender es cómo es el problema, qué afecta y cuáles son las implicancias. Después todo esto lo vamos a resolver de una forma, ¿sí? Entonces, lo que nosotros precisamos es un plan que evita abortos en cascada, y eso es si ninguna transacción lee variables o datos escritos por transacciones no confirmadas. O sea, acá tenemos que poner una restricción más alta y decir, bueno,
la transacción puede leer siempre y cuando no esté confirmado. Si ustedes piensan en los semáforos, lo que viene en sistemas operativos, empiezan a dar cuenta que quizás si yo pongo un lock de escritura, ¿no? Piensen en lectores-escritores, ¿no? Pongo un lock de escritura cuando escribo, ¿no? Y entonces hasta que hago el commit lo mantengo. Entonces nadie va a poder leer de lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Pero va a causar otros problemas eso. Entonces acá vemos, por ejemplo, dos planes P0 también. Me quedaron justo con el mismo número. Y el plan P0, donde la transacción 1 escribe X y la transacción 2 lee X, ¿no? Entonces, la transacción 1 hace el commit primero y la transacción 2 hace el commit después, ¿no? El plan es recuperable, pero no evita abortos en cascada. Mientras que en este caso, la transacción 1 escribe en X y hace el commit. Y entonces después la transacción 2 lee. Vean que esto no implica que otras cosas puedan estar intercaladas, pero la lectura de esta variable se tiene que hacer después que el commit se haya realizado, más allá de que yo pueda tener entrelazados en las otras operaciones. Entonces, este plan es recuperable y evita abortos en cascada. ¿Ah? Hay un paso más que es el plan estricto. ¿Ah? Que el plan estricto, la idea es, ok, me da planes que son recuperables, pero acá no solo me preocupo por leer de una transacción que escribió, sino también las escrituras, o sea, cualquier cosa, tanto leer o escribir de una transacción, ¿no? La idea es que no puedo ni leer ni escribir de una transacción que escribió un elemento hasta que esta fue confirmada. O sea, yo tengo que esperar tanto para leer o para escribir de la variable a que haga el commit. ¿Tá? Esto después lo vamos a asociar con el problema de conflictos y serializabilidad. Y ahí se van a dar cuenta de por qué todos los sistemas modernos usan planes estrictos. Todos los sistemas de base de datos modernos usan planes estrictos porque al mismo tiempo estoy resolviendo parte de los problemas de serializabilidad. Pero lo vamos a ver ahora después. ¿Tá? ¿Hay alguna manera de saber si un valor está siendo modificado para... No sé si me explico. Sí, lo que vamos a... O sea, acá solamente estamos viendo el problema desde el punto de vista abstracto, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Sistemas operativos lo cursaron todos. Sí, sí. O Y sea, te lo pregunto... Los semáforos. Sí, te lo pregunto para saber cómo hace WX en T2 para saber que fue comiteado. Solo con esa intención. En realidad lo que yo voy a hacer algo parecido a las regiones críticas, ¿no? O a zonas de exclusión con semáforos, ¿no? Con semáforos de entrada y de salida, y que generalmente claro. van a estar, pero son unos especiales para base de datos, ¿no? Son diferentes a los que tú viste en sistemas operativos, ¿no? Pero son algo parecido. Entonces T2 se queda esperando hasta que efectivamente se haga el commit, que eso va a permitir que se pueda Sí, yo lo que voy a hacer acceder es, a dichos valores. por ejemplo, si la transacción 2 tratara de escribir a X cuando este ya tomó la variable, lo que va a quedar es bloqueada todo este tiempo y se va a desbloquear acá, ¿no? Claro, ahí va. Pero, Sí. pero vamos a ver distintas alternativas, ¿tá? Vamos a ver que hay algunas cosas un poco diferentes que sistemas operativos, ¿no? Buenas. Entonces, decimos que un plan es estricto si ninguna transacción lee o escribe hasta que todas las transacciones que escribieron ese elemento fueron confirmadas, ¿no? Bueno, esto es lo que le decía, la mayoría de los protocolos modernos de recuperación solo permiten planes estrictos.
Eso se debe a que resuelven problemas de serializabilidad que veremos más adelante, además de otros problemas técnicos. ¿Tá? La idea es que hay un espacio de planes que son recuperables y planes que no son recuperables. ¿Tá? Todos los que no son recuperables son una infinidad de casos, ¿no? Y hay un conjunto de casos que son planes recuperables. De esos planes recuperables hay algunos que evitan abortos en cascada, otros no. Y de los que evitan abortos en cascada hay un subconjunto que son los planes estrictos. Si hay un plan que es estricto, entonces es estricto, además evita abortos en cascada y es recuperable. ¿Tá? Hay que tener en cuenta ese tipo de inclusión. ¿Tá? Todo plan estricto evita abortos en cascada y por lo tanto al evitar abortos en cascada es recuperable. ¿Tá? No al revés. Bueno, los planes recuperables aseguran que las transacciones confirmadas en planes entrelazados no serán revertidas y que no queden datos erróneos que no se pueden corregir de una manera simple, ¿no? Disminuimos el tiempo de recuperación evitando revertir otras transacciones, ¿no? O sea, si cuando hay fallos, este tipo de cosas, digamos, ocurren si yo tengo muchos conflictos, ¿no? O sea, cuando yo daba sistemas operativos, trabajábamos con un simulador, ¿no? Y entonces ese simulador, por ejemplo, podía detectar deadlocks y cosas por el estilo, ¿no? Y uno hacía los códigos y los mandaba a ejecutar. Y podías hacer productores consumidores y yo qué sé, el de los filósofos cenando y todas esas historias. Y veías que en realidad para conjuntos grandes la posibilidad de que haya locks o de la posibilidad de que haya deadlocks es muy baja. Si hay es un desastre, ¿no? Pero la posibilidad es muy baja. Para que ocurran muy seguido tiene que haber, por ejemplo, muchos procesos tratando de tomar el control de pocos recursos, ¿no? Y ahí sí se nota mucho, ¿no? Bueno, entonces uno de los temas que vamos a ver es cómo hacemos estos planes estrictos, ¿no? O sea, qué tan plausible es hacer un plan que siempre haga planes estrictos. Y bueno, vamos a ver esas soluciones con logs que nos van a resolver el problema, ¿no? Y no es tanto que sea el despachador, sino que las transacciones las vamos a compilar ya con los logs adecuados para hacer este tipo de exclusiones, ¿no? Uno de los problemas que vamos a tener es que podríamos llegar a tener deadlocks, ¿no? Vamos a tener algunos de estos modelos que nos resuelven todo, pero nos aparece el problema del deadlock, ¿no? Y vamos a ver mecanismos para resolverlo, que en algunos casos es algo que en sistemas operativos ustedes no podían hacer, que no podían matar un proceso, porque si matan un proceso quedan todos sus datos inestables. En cambio acá nosotros, como vemos los datos que escribe la transacción, nosotros podemos deshacer los datos esos y volver a instanciar, ¿no? Hacer un respawn de la transacción para que vuelva a ejecutar y en mejores condiciones y haga los cambios que tiene que hacer, ¿tá? Que es algo que en sistemas operativos difícilmente podían hacer, ¿no? En general se trataba de prevenir, ¿no? Pero eso es bastante costoso y más en sistemas de base de datos donde los discos son muy lentos, ¿no? Entonces acá vamos a ver que en general los mecanismos de deadlock es, y si tiene pinta que es un deadlock, y yo lo mato, ¡paf! Matamos una transacción, la volvemos a meter en el despachador de tareas y se ejecuta después. Bueno, entonces esto es lo que nos dice que podemos resolver el problema de la lectura exsucia, el resumen incorrecto, pero no nos garantiza la actualización perdida. La actualización perdida es un problema de equivalente a serial, ¿no? Entonces esto lo tenemos que resolver con otros mecanismos, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos lograr es que los planes sean equivalentes a serial. O sea, es entrelazado, cuando yo ejecuto las operaciones, me tiene que funcionar
como si fuera serial. O sea, el resultado de las operaciones tiene que ser el mismo que si yo hubiera puesto una transacción primero y la otra después, ¿no? Por supuesto, si se ejecutan siempre en forma serial, los datos siempre van a estar correctos. Si las transacciones están correctas, ¿no? Y el problema es que no hay concurrencia, ¿no? Nuestro problema acá es que hay algo en este entrelazado que está mal, ¿no? Yo leo acá, escribo acá, y al escribir se pierde esta operación, ¿no? Entonces, este entrelazado está mal, pero si yo hago otros entrelazados, estarían bien. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene que tener un plan para que sean equivalentes a serial, ¿no? Entonces, un plan P de n transacciones es serializable si es equivalente a algún plan serial de las mismas n transacciones, ¿no? ¿Cuándo los planes son equivalentes? Y lo que nosotros vamos a usar es el mecanismo por conflictos. En esta primera etapa vamos a hablar del sistema de conflictos. ¿Vieron las flechitas que nosotros poníamos entre las escrituras y las lecturas allá en los planes que habíamos hecho antes? Bueno, acá la idea es que vamos a registrar ese tipo de flechitas, pero con mejor especificación, ¿no? Nosotros vamos a decir que hay un conflicto entre dos operaciones, sí. Pertenecen a diferentes transacciones. Nunca puede haber conflicto adentro de una transacción, porque la transacción se está ejecutando según un plan. Alguien escribió la consulta, le dio enter, se compiló, si se hizo bien, la transacción se va a ejecutar bien, ¿no? Mi problema no es ese, ¿no? Mi problema es el entrelazado de las operaciones de esa transacción con otra transacción. Entonces, lo que a mí me preocupa son las operaciones de diferentes transacciones, que tienen acceso a un mismo elemento. Llámenlo X o lo que sea, o Y, en general los vamos a llamar con una letra, ¿no? Pero estos elementos después vamos a ver que pueden ser cosas más complicadas, puede ser una tupla, puede ser un atributo en una tupla, puede ser todo un conjunto de tuplas que cumplen una condición, una tabla entera o toda la base de datos, ¿tá? Pero eso lo vamos a ver después. Por ahora, para nosotros es un elemento X o Y que lo pueden considerar como si fuera un número o un texto, ¿no? Entonces decimos que dos planes son equivalentes por conflicto si el orden de cualquier par de operaciones en conflictos, ¿no?, es el mismo en ambos planes. O sea, que si yo veo las operaciones, ¿no?, una de las dos operaciones tiene que ser escribir, ¿no? O sea, una lee y la otra escribe, o las dos escriben, ¿no? Pero si las dos leen, no hay conflicto. No importa, si leen no modifican nada. Entonces todos pueden leer. Piensen en el proceso de lectores-escritores, ¿no? Mientras leen, no se afectan. Entonces, mientras están leyendo, todos pueden leer. El problema es cuando escriben. Entonces, dos planes son equivalentes si el orden de cualquier par de operaciones en conflicto es el mismo en ambos planes. O sea, en el plan serial y en algún plan con entrelazados, ¿no? O el diagrama de conflictos no tiene ciclos. En general vamos a usar este método. Este otro lo vamos a usar, pero lo vamos a usar para otra equivalencia de plan, que es el equivalencia por vistas, ¿no?, que es parecido a este, pero es diferente, ¿no? En general vamos a usar el diagrama de conflictos con ciclos. Ahora vamos a ver cómo va eso antes de que se nos termine. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Es para cada transacción T1 que participa en un plan, crear un nodo rotulado T sub I en el grafo de precedencia, ¿tá? O sea, ponemos un circulito que dice T sub I, T1, T2. Y para cada caso donde T sub I ejecuta una orden de leer el elemento X antes que TJ ejecuta la orden de escribir el elemento, o sea, TI primero lee el elemento y TJ después escribe el elemento, ¿no? Entonces hacemos un arco de ATJ, ¿tá? Puede ser al revés, puede ser que T sub I escriba el elemento y TJ lea el elemento. Acuérdense que puede ser cualquier combinación si al menos una de las dos es escritura. O sea, el tema es, el arco lo hacemos desde la que se ejecuta primero a la que se ejecuta último, ¿tá? Y también si las dos escriben, ¿no? Si las dos escriben también hacemos un arco, desde la que se ejecuta primero a la que se ejecuta último, ¿no? Si las aristas se repiten, nos quedamos solo con uno.
Y decimos que el plan es serializable o seriable o equivalente serial si solo si el grafo de conflictos no tiene ciclos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Tá? Y ya terminamos. Tenemos estas dos transacciones, ¿no? Esta transacción que lee todas estas cosas y esta que lee y escribe estas cosas. Y tenemos dos planes, el plan 1 y el plan 2. ¿Tá? Los vamos a poner más bonitos. Acá los tenemos más bonitos. ¿Tá? Donde este es el plan 1, ¿no? Este es el plan 1, ¿no? Y este es el plan 2. Lee y escribe, lee y escribe, ¿no? Lee y escribe 1 y lee y escribe el 2. Y vean que de cada lectura de X, de T1, hago un arco a la escritura de T2. Y de cada lectura de T2, hago un arco a la escritura de T1. Y también hago un arco entre las dos escrituras. ¿Tá? Los arcos de T2 a T1 los represento con esta flechita. Y los arcos de T1 a T2 los represento con esta flechita. Acá el diagrama de serializabilidad por conflictos, no confundir con otros diagramas, por ejemplo, de deadlock, ¿no? de espera. Se dibujan todos iguales, pero son cosas distintas. Acá lo que estamos mostrando es que hay conflictos de T2 a T1 y de T1 a T2. Entonces, este plan no es equivalente a serial por conflictos. ¿Tá? Esto no quiere decir que en alguna ejecución no pueda dar valores equivalentes a serial. Pero, dependiendo del tipo de operaciones que se hagan acá, puede ser que no, es muy probable que esto no sea equivalente a serial, ¿no? En cambio, en este otro, que tiene otra distribución, las lecturas y las escrituras de T1 se hacen acá y después las lecturas y escrituras de T2 se hacen acá. Vemos que tenemos entrelazados, ¿no? Hay cosas que están entrelazadas. Entonces acá, T1 con T2, este plan es equivalente a serial. Fíjense que esto no quiere decir que estos planes sean recuperables. O sea, acá, si lo miran bien, en este caso sí, porque este lee de este y este es el commit primero. ¿Tá? Este es recuperable, pero no evita abortos en cascada. Y este otro, los dos leen y escriben. Y bueno, y si abortara uno acá, no sabemos a quién hay que recuperar porque los dos escribieron. No, ninguno. No, porque primero leen y después escriben. Así que no es. No tiene problema de recuperabilidad. El problema es si hubiera escrito primero y después leído. Bueno, el caso de la actualización perdida, pueden ver que tiene también ciclos, ¿no? Esta es la actualización perdidas, no es equivalente a serial por conflictos. El resumen incorrecto también tiene ciclos. Este es el caso del resumen incorrecto, arcos de uno al otro. Y bueno, entonces la pregunta es si podemos hacer alguna aplicación para garantizar la serializabilidad, ¿no? Y a ver, y lo dejo por acá, ¿tá? Y tienen el laboratorio ahora. Y después vamos a ver algunos ejemplos más. ¿Qué era lo que me faltaba acá? Ah, no, ya he terminado. Sí, entonces debemos registrar todos los accesos a todas las variables no confirmadas y su tipo, read y write, ¿no? La transacción intenta ingresar una operación en conflicto, debe ser bloqueada, pero al bloquear indirectamente bloquea todas las variables que ya leyó. O sea, tenemos un conjunto de problemas que no hace fácil hacer la serializabilidad así de una forma naif, ¿no? Que vamos a tener que analizar. Entonces vamos a buscar otras soluciones, ¿no? Entonces vamos a usar unos mecanismos de locking o de timestamp que nos garanticen que los planes entrelazados, si no son equivalentes a serial, van a bloquear alguna de las transacciones para que espere hasta que sea un mejor momento y ahí sí pueda continuar. ¿Tá? Y con eso terminamos lo de serializabilidad. Y vamos a hacer práctico en la próxima clase. Ya lo pueden ir viendo que está ahí en la carpeta de prácticos. Bueno, ahora sí, Ana, ya terminé. Déjales, no sé, 5 minutos y empezamos. ¿No? Dale. Nos vemos en 5 entonces. Estamos, 5.
Bueno, andan por ahí. Yo estoy acá. Buenas. Buenas. Estamos. Bien. ¿Ustedes vieron algo de cursores o...? Porque fue el único tema que nos quedó, si no lo repasamos rapidito. ¿Cuál? Cursores. Dimos una introducción en la última clase, pero no dimos la clase de cursores. Bueno, entonces yo le voy a compartir la pantalla. ¿Se acuerdan que la última vez ya que tuvimos laboratorio, habíamos hablado sobre las estructuras de... ¿Están viendo ahí el SQL? Sí, está viendo Oracle. Bien. Ahí va. Habíamos visto las estructuras de control, ¿se acuerdan? Los for, los if, los while, todo eso. O ya no se acuerdan, pues hace tanto tiempo después del que estaban preparando el parcial. Pero bueno, habíamos visto eso. Si no, en la carpeta de los documentos compartidos, ahí en la parte del laboratorio, está el laboratorio anterior por si quieren revisarlo. Habíamos visto que podíamos hacer interacciones a través de un for, ¿sí? O de un bucle, y que habíamos dicho que eso eran tipo cursores implícitos. O sea, el cursor implícito, perdón. Te quería hacer una consulta sobre lo obligatorio antes de que arrancaras con el laboratorio. Dale. Quería saber si las características que puede tener un plan, si en realidad son, o sea, ¿qué vendrían siendo para saber cómo tomarlas? Si tomarlas como un atributo multivalorado, si otra tabla aparte. Bueno, las dos opciones son válidas, ¿sí? Mientras justifiquen por qué toman una o la otra, es válido. ¿Tá? Las características puede ser, bueno, parte de si vos querés poner, por ejemplo, por ejemplo, no sé, tenés tanto tamaño de espacio o tenés tanta configuración que puedas hacer. ¿Tá? Va por ese lado, pero puede ser directamente que lo digas un multivaluado y definas qué características, y como no te especifica cuáles, puedes poner algunas como sugerencia, o podés hacer atributos separados y está bien de las dos maneras. Genial, muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces habíamos dicho que esos tipos de cursores que habíamos visto eran cursores implícitos. ¿Tá? Ahora, cuando yo necesito, o sea, eso sirve perfecto si me va a devolver un único valor o un único resultado, una única fila. ¿Tá? Pero ahora cuando yo, por ejemplo, quiero listar, digo, bueno, quiero que me listes todos los estudiantes que están inscritos en la materia de base de datos 2. ¿Tá? Ahí, como quiero una lista de datos, ya no me sirve con simplemente hacer un for y recorrer eso. ¿Tá? Ahí tengo que utilizar los cursores explícitos. ¿Tá? Y esos cursores, se los voy a pegar acá, ¿cómo sería la declaración, la sentencia? Entonces declaro el cursor, le pongo un nombre, cursor a algo, lo que quiera, el nombre del cursor, y le digo a dónde va a ir, o el select a esa... Esto sería, por ejemplo, el select a la sentencia que queramos realizar. Por ejemplo, quiero traer la lista de estudiantes. ¿Ah? Luego, abajo, puedo declarar una variable para después asignar lo que me retorne esa lista de estudiantes. ¿Y qué hago? Bueno, en el bloque begin abro ese cursor, le tengo que indicar con el open y abrir el cursor. Entonces pongo el nombre del cursor, y luego hago mediante un for each, ¿sí? Recorro todos los, que para cada línea que me devuelve ese cursor, ¿sí? Agarro esa información y la guardo en la variable que me generé ahí arriba, y luego, bueno, hago algo con eso, lo muestro por pantalla, o hago unas validaciones,
¿sí? En este caso, si era mostrar los datos de los estudiantes, tendría que mandar acá por pantalla que me muestre cada línea que vaya recorriendo, bueno, me muestre la información de esos datos. ¿Tá? Y luego, lo que hago es cerrar ese cursor. ¿Sí? Esa es la sentencia básica que tiene el cursor. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, podemos, en el laboratorio, ¿sí? Existe, nosotros habíamos visto ya un cursor, vamos a copiarlo y pegarlo para explicarlo. Por ejemplo, acá, quiero listar las postulaciones que yo tengo. ¿Tá? Entonces me genero un procedimiento, ¿tá? Para listar esas postulaciones. ¿Y qué le voy a pasar? Bueno, el número de la oferta, de la referencia a esa oferta, quiero ver para esa oferta cuáles fueron las postulaciones. ¿Tá? Entonces me genero, por parámetro le voy a pasar eso, el número de referencia, y le voy a decir que la variable esta tome el mismo tipo de dato que tiene la tabla postulación y el campo número de referencia. Entonces cuando yo le pase el número, va a decir, es un número, o es un texto, o es un booleano, lo que sea en su momento que tenga en esta tabla almacenada ese tipo de dato, lo va a decir que este tiene que hacer el mismo tipo de dato. Luego, lo que hacemos es decir, bueno, me genero ese cursor. Entonces acá le puse curs-postulación, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué voy a guardar en ese cursor? Voy a guardar lo que me devuelva esta sentencia de la postulación según para ese número de oferta. Si ustedes recuerdan, yo hago un select de la postulación, teníamos para cada número de referencia las postulaciones de la cédula y qué fechas habían postulado. Bueno, entonces esto va a decir, bueno, si yo quisiera saber para la oferta número 3, cuáles fueron las postulaciones que tengo. Y ahí va a mostrarme para todas las ofertas número 3 el resto de los datos. ¿Tá? Entonces esto me va a guardar justamente las postulaciones para la oferta 3. Luego me genera una variable donde voy a ir guardando, ¿tá? Los datos de ese cursor, lo que me va a ir devolviendo, y le digo que esa variable sea del mismo tipo que la tabla postulación, ¿sí? Y eso lo hago con el row type, ¿sí? Entonces ahí le estoy diciendo que es del mismo tipo de la tabla de postulación. Los datos van a ser iguales a los datos de esa tabla. En el bloque begin me abro ese cursor y con el loop empiezo a recorrer ese cursor. ¿Tá? Entonces empiezo a recorrerlo y le digo, bueno, para el cursor, recorre ese cursor y andar avanzando a medida que tenga datos, ¿sí? Y lo que tengas, anda guardándome en esta variable bpost que había definido acá arriba. ¿Y cuándo voy a dejar de entrar a este for each? Bueno, voy a dejar de entrar en este for cuando acá. Voy a salir cuando, y acá tenemos el nombre del cursor y le indico en este momento qué condición tiene que cumplir o cuál es el atributo que tiene que cumplir para terminar esa condición. ¿Sí? El porcentaje, el simbolito del porcentaje not found, lo que me dice es, bueno, anda hasta que sea el último. Si es el último, entonces ya no tengo más que recorrer ahí. ¿Tá? Otra opción que tenemos es el found directamente, que hace el caso contrario a este. ¿Sí? Me va a devolver, si es el último, me va a devolver verdadero. ¿Tá? Después tenemos el caso que queramos contar, entonces tenemos el porcentaje row count, ¿sí? Que se me devuelve el número de las filas que voy recuperando hasta el momento. ¿Tá? Entonces, bueno, si llegué hasta la fila 10, cortame, por ejemplo, ¿no? Entonces llegué al 10, perfecto, me corta ahí. ¿Tá? Y después puedo tener, por ejemplo, también el porcentaje, el is open, que me devuelve si el cursor está abierto o no. ¿Tá?
Si el cursor está cerrado, entonces no vengas a entrar a este for a recorrer nada. ¿Sí? Y luego lo que le digo es que me muestre por consola. ¿Y qué me va a mostrar? Bueno, quiero que me muestres la postulación de, y me muestres lo que guardan la variable bpost en la columna cédula, guioncito bpost en la fecha de postulación, guioncito bpost en aspiraciones. Luego que terminé mi loop, lo cierro, y luego que ya no tengo más nada, cierro este cursor. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos esto, y vamos a buscar, ahí nos quedó el cursor, vamos a buscar un ejemplo, ¿sí? Con un bloque. Entonces, ya les muestro eso también. Acá lo que hago es, me genero una variable que va a ser de la tabla de postulaciones con el mismo tipo, ¿sí? Que tenga ese número de referencia, y esto que estoy haciendo acá, esto me va a permitir llamar como una ventanita, ¿sí? Y me voy a, como un pop-up, así, y yo le ingreso ahí el número que quiero de la postulación. Y luego, en el bloque begin va a llamar a este procedimiento, listar postulaciones, y me tendría que listar las postulaciones para el número de referencia que yo le pase. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo agarro y ejecuto esto, me abre la ventanita, me va a pedir que introduzca el número de la referencia, vamos a ponerle un 3, y cuando le doy a aceptar, ¿sí? Ahí. ¿Qué le pasó ahora? Declaró el número, y acá me muestra el número. Se llama igual. Me está faltando el que me muestre por pantalla. A ver si lo tenemos por acá. Este. Ahora sí. No me estaba mostrando, o sea, me lo ejecutó correctamente, pero no me lo mostró, como faltó la sentencia, de que me muestre por pantalla. Ahora sí, si lo ejecutamos, vamos a ponerle el 3. Ahora sí, me lo muestra correctamente, y ahora sí me dice, bueno, la postulación de la cédula 2, que fue en tal fecha, con tal aspiración, la cédula 5, que fue en tal fecha, con tal aspiración. ¿Sí? Ana, Sí. a mí no me queda muy en claro cuándo utilizar estos cursores, porque esto no podría hacerse con procedimientos o funciones. Bueno, pero justamente, viste que el cursor lo utilizamos dentro de un procedimiento, ¿no? Sí, pero no, o sea, ¿por qué lo usaba? ¿Podrías hacer un select o algo, o hacer alguna consulta y obtener la misma información? ¿O no? Bueno, por ejemplo, que a vos te digan que tengas un servicio, ¿no? Que provees un servicio en el cual te listen las postulaciones que tengan las personas, ¿no? Entonces Sí. ya no es un simple select, porque el select en realidad es alguien que maneja o tiene acceso a la base de datos, ¿no? Vos en un sistema, ponele, imagínate que tengas, imagínate el sistema de la OR, yo quiero saber la lista de los estudiantes que están inscritos a esta materia, ¿no? Entonces voy, entro a la página y le digo exportar o generarme la lista de los estudiantes inscritos, ¿no? A base de datos 2, el grupo este. ¿Tá? Eso, en realidad, cuando vos lo codificás, la forma correcta sería que, bueno, vos llames a quién, a un servicio que te provee esto, y el servicio que va a ser el procedimiento
que se va a conectar, va a estar conectado a la base de datos, pero te va a traer el resultado a esto. No pondrías en el código, ¿entendés? Select, asterisco, from, o sea, de los campos que quieras, from, postulaciones. Llamarías, en realidad, a un procedimiento que vos le pases algo por parámetro, diciendo, bueno, en caso sea todos los estudiantes, o en este caso sería estudiantes del curso, entonces, bueno, para este curso listame todos los estudiantes que están inscriptos. Y ahí no podría ser una cual le pasas una idea de curso y que adentro haga todas esas cosas. Claro, es esto que acabo. Bueno, puede ser una función, sí. A ver, uno de los problemas que vos tenés con la consulta SQL es que la consulta SQL lo que te devuelve es la consulta. Pero dentro de los sistemas de base de datos, vos pensás que mientras vos estás viendo la consulta, otros pueden estar modificándola. ¿Tá? Lo que te estás dando es la abstracción de un cursor que vos puedas recorrer con esa consulta, digamos, congelada, ¿no? Que no es un mecanismo natural en el modelo relacional. Ese es el problema. Incluso, no sé si has programado en arquitecturas cliente-servidor y esas cosas, ¿no? Generalmente muchos de los sistemas para arquitectura cliente-servidor te dan un mecanismo de recorrer una consulta y buscar el siguiente, ver cuándo llegaste al final, pero no es algo del sistema de base de datos relacional, sino que es algo de la interfase. Acá te está dando esa función de que vos puedas recorrerlos con un cursor, cosa que no es relacional. En relacional vos lo que tenés todo, pero no tenés cómo recorrerlo. No sé si me explico. Bueno, pues decías como que se frisea, como que queda bloqueado todos los datos para que luego puedas iterar a través de ellos y puedas ir obteniendo la información necesaria. Exactamente, porque muchas veces las consultas, lo que vos obtenés es un conjunto de atributos, pero entonces vos tendrías que manejarlo en tu memoria. Acá lo que hacen es, lo podés manejar en la memoria de la base de datos con estos procedimientos, ¿no? Pero digamos, lo que estás recorriendo como que no es la consulta, es una imagen instantánea de la consulta. Es como también las vistas materializadas, ¿no? Una vista viva, por ejemplo, esa vista que nosotros hicimos, muchas veces se implementan como índices. Entonces si voy y meto tuplas, te van apareciendo tuplas adentro de la tabla. ¿Cómo recorres eso y te aseguras de que no se te escapó una? O si volvés arriba, que de repente ya haya desaparecido, ¿no? Ese es el problema. En cambio, esto vos lo congelás para poder recorrerlo. Está. Buenas. Gracias. Bien. Bueno, y esto otro que hicimos así con un loop, también lo podemos hacer con un for, ¿sí? Para que vean la diferencia entre usar el loop y el for. El for es muy similar, ¿sí? Lo único, la diferencia que tiene es, bueno, yo voy a definir el cursor, por ejemplo, esto lo puse como para que vean de ejemplo, yo voy acá arriba que tenía, me traje todo el asterisco, ¿no? Y después acá, cuando fui a mostrar la línea, fui definiendo los campos que quería mostrar. Bueno, otra forma es traerme ya en el select, armarme, ¿sí? Cómo quiero mostrar el resultado, lo guardo en esta variable, y ya directamente después lo que hago es mostrar esta variable en vez de armar o concatenar todos estos campos acá abajo. ¿Tá? Es otra varianza, pero que se puede hacer también. ¿Tá? Y lo otro importante que tiene el for es que propiamente el for ya me abre el cursor. Entonces no necesito ni abrir ni cerrar el cursor, como acá arriba yo tenía que abrir el cursor y cerrar el cursor cuando utilizo el loop. ¿Sí? Y acá hago lo mismo, bueno, para cada uno de los valores que vaya a tener, cada una de las tuplas que me va a traer ese cursor que vaya recorriendo, ¿sí? Lo que agarro es, bueno, ¿hasta dónde voy a ir? Y bueno, hasta el final que no tenga más. Cuando ya terminé de recorrer mi lista de valores, ahí va a finalizar.
pero mientras tenga datos, voy a ir mostrando por la pantalla esos datos. Entonces vamos a ponerle un 2, por ejemplo, para no pisar el anterior. Ahí se compiló y ahora llamaría a esto mismo, pero con el 2 acá. ¿Sí? Ahí le pongo un 3. Y bueno, me muestra exactamente el mismo resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Igual, a mí me queda tengo una pregunta, no de Sí. del for, sino del anterior, que hay que abrir y cerrar el cursor. ¿Qué pasaría si te olvidas de cerrar el cursor, por ejemplo? Bueno, si te olvidas, se te va a consumir la memoria y en algún momento te va a dar error de memoria y te va a saltar el mensaje. Ah, ok. O sea, con su memoria cada uno. Y el for ya te cierra automáticamente el cursor. El for te abre y te cierra el cursor automáticamente. Ah, ok. Excelente. ¿Sí? Bien. Y como último ejemplo, quiero ponerles, como para cerrar esto, en el ejercicio del laboratorio, el ejercicio 1.2, ¿sí? Hay una consulta ahí que sí está bastante grande. Yo se las tengo acá, se las muestro. ¿Sí? Que es esta. Y esta consulta lo que nos pedía era poder realizar, bueno, un programa o algo, un servicio que nos muestre, ¿sí? Para cada oferta de trabajo que diga la cantidad de postulaciones, si la cantidad de postulaciones era mayor o era menor o era igual a la cantidad de vacantes de la oferta. Entonces lo traje pues está interesante porque en realidad acá yo tengo que usar dos cursores. Tengo que usar un cursor para las ofertas de trabajo, ¿sí? Y un cursor donde voy a ver para esa oferta de trabajo cuántas postulaciones tengo. Entonces, por un lado tengo un cursor de oferta de trabajo que simplemente voy a mostrar el número de la referencia y la cantidad de vacantes que tengo. Por el otro, voy a tener otro cursor en el cual, para ese número de ofertas, ¿sí? Que le voy a pasar, me tiene que decir cuántas postulaciones tengo. ¿Tá? Luego me guardo dos variables para guardar los datos que vaya obteniendo de ese cursor de las ofertas y por otro lado lo que vaya teniendo de las postulaciones. ¿Tá? Bueno, abrimos el cursor de ofertas, que es lo primero porque yo necesito para cada oferta de trabajo, entonces abro ese cursor, empiezo a recorrer ese cursor, ¿sí? Y ahí a medida que voy recorriendo, voy preguntando, ¿tá? Mientras existan ofertas, ¿sí? Voy a abrir que existe una oferta, entonces voy a ir a mirar las postulaciones. Para eso abro la postulación, el cursor de postulaciones, empiezo a recorrer y ahí tengo que evaluar, ¿no? Porque nos pedía, si las postulaciones, la cantidad de postulaciones es mayor que la cantidad de vacantes, me tendría que indicar que es mayor. Si es menor, me tiene que decir que es menor, y si no, me tendría que decir que la cantidad de postulaciones y vacantes son iguales. Y ahí, con un if, pregunto, bueno, ¿las postulaciones es mayor a la cantidad de vacantes? Si es mayor, entonces voy a poner que me muestre por mensaje la cantidad de postulaciones es mayor a la vacante. ¿Sí? Lo mismo acá, las postulaciones es mayor a la vacante o es menor en este caso, entonces me va a decir que es menor. Si no, acá, ojo que me quedó número de referencia y sería, está bien, es este, el número de referencia que devuelve sería este, cantidad de vacantes. Entonces, la postulaciones es mayor a la cantidad de vacante, ahí vendría este, y acá vendría este,
Ahí está. Si es menor, entonces que me diga la menor, y si no, que me retorne si es igual. ¿Estás? Cierro todos esos if que tengo ahí, cierro primero el cursor de la postulaciones, que es el que está dentro, luego, si no hay más, o avanzo, si no llego a avanzar, si avancé y ya no hay más ofertas, es porque entonces ya no tengo que ingresar más a las ofertas, y ahí cierro el cursor de las ofertas. ¿Sí? Entonces, esto como yo no lo guardé en ningún procedimiento ni nada, directamente me debería de mostrar por pantalla ahora el resultado. Bueno, y ahí me mostró, ¿no? Me listó todas las postulaciones para cada oferta. Bueno, la oferta 1, la cantidad de postulaciones es igual a la vacante, la oferta 2 es mayor, la oferta 3 es menor, y así para cada una de las ofertas, cómo era la relación de la cantidad de postulaciones con la cantidad de vacantes. ¿Sí? ¿Dudas? No, para mí quedó claro. No sé el resto. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá ya vimos lo que es SQL. ¿Ah? Ahora vamos a ver, lo que tenemos es MongoDB. ¿Sí? Ustedes vieron la introducción con Enrique de lo que es MongoDB. ¿Se acuerdan qué es o han escuchado de MongoDB? Es una base de datos no relacional. Exacto, es una base de datos no relacional. ¿Sí? ¿Y de qué viene esa palabra no relacional? Creo que guardabas archivos en algún formato, por ejemplo Ahí está, XML o cosas. ahí va. MongoDB es una de las bases de datos, que existen varias, bases de datos no relacionales. ¿Tá? Una de las que tenemos, bueno, otras que tenemos como MongoDB, puede ser de clave valor, ¿sí? De base de datos de documentos, base de datos de columnas, ¿sí? Tenemos la de grafos, ¿sí? Hay unas cuantas bases de datos. ¿Tá? Más o menos MongoDB viene del año, surge por ahí por los años 2000, ¿tá? Cuando empieza todo el boom de las redes sociales, de, bueno, obviamente del volumen de datos, de tratar de almacenarlos, ¿sí? Entonces era como, bueno, yo tengo tanta información que guardo en mis redes sociales, que llegó un momento, bueno, que necesitaba algo que pudiera acceder más rápido, de forma, las lecturas sean más rápidas, el guardar sea más rápido, ¿sí? Acceder a esos datos de una forma más eficiente o más rápida para poder realizar cosas, ¿tá? Tanto se aplica como para la parte de juegos, en las redes sociales, a nivel de información de guardar las bases de datos, de las páginas web, ¿sí? De la información que se tiene en páginas web, ¿sí? En todo lo que es a nivel de información de teléfonos, ¿sí? Y bueno, a nivel de empresas, lo que sería todo el mundo de Big Data, ¿tá? Que en realidad las bases de datos no relacionales surgen un poco por ese tema, ¿no? Bueno, MongoDB, como su nombre lo dice, proviene de la palabra un mongoose, que significa gigante, por eso es que, bueno, guardo base de datos o información, base de datos gigantes, ¿sí? Eso es un poco lo que significa la palabra MongoDB. Bueno, es un sistema multiplataformas, o sea, lo puedo usar tanto en cualquiera Windows, Mac, Linux, ¿tá? Lo otro que tiene es que es un sistema o una base de datos flexible y escalable, ¿tá? O sea, puedo escalar rápidamente, o sea, puedo agregar más recursos agregando más servidores. ¿Tá? Yo estoy almacenando datos, me quedé sin espacio. Bueno, agrego otro servidor,
¿sí? Puedo hacer un escalado horizontal perfectamente y agregar otro servidor horizontalmente y mi base de datos sigue operativa porque en realidad ahora va a seguir, creció su espacio para donde guardar dicha información. ¿Tá? Son bases de datos sin esquemas, no tienen un esquema como lo que hemos visto, por ejemplo, en el modelo relacional. ¿Tá? Por eso su almacenamiento es rápido y poder consultar los datos es de forma muy rápida. ¿Sí? Al principio, cuando salió MongoDB, usaba un lenguaje XML y después ya se pasó y hoy el estándar es archivos o lenguaje JSON. ¿Sí? Es como, si uno compara la base de datos de MongoDB con una base de datos tipo clave-valor, es muy similar, solamente que potenciada. O sea, mucho más potenciado es esto. ¿Tá? Porque ahora, como vamos a ver, yo voy a tener una clave y voy a tener mis valores guardados, almacenados en documentos. ¿Sí? Puedo consultar por cualquier tipo de atributo que esté en ese documento, como vamos a ver. No necesito decir en qué columna. Yo digo, necesito esto, que encontrar algo ahí adentro de todo ese documento que sea, por ejemplo, bueno, quiero buscar los estudiantes que el nombre empiezan con N, o que empiezan con Nicolás. Entonces ahí me va a buscar dentro de ese conjunto de datos las palabras coincidentes y eso hace que la respuesta es mucho más rápida a la hora de devolverme los datos que tengan que devolverme. ¿Sí? Bueno, existen algunas técnicas de optimización, pero hay una cosa importante que tiene a partir de la versión 4.2 que ofrece MongoDB, es que tenemos las transacciones que cumplen con las transacciones ACID, ¿sí? O sea, lo de atomicidad, ser consistencia, el aislamiento, ¿sí? Y la durabilidad de los datos. ¿Tá? Esto existe, ¿sí? ¿Se pueden realizar operaciones sobre distintos documentos y cerrarlas después? Sí, puedo hacerlo, ¿sí? ¿Puedo tener transacciones que funcionen? Sí, puedo tenerlas. A eso lo que le llamamos acá es un modo distribuido para poder hacer ese tipo de transacciones, ¿sí? Y no es que exista una transacción a un único nodo, ¿tá? Sino que voy a tener a diferentes nodos para poder hacer las transacciones. ¿Tá? Es similar al modelo relacional, pero existen las diferencias. ¿Tá? O sea, no es lo mismo. El modelo relacional uno guarda con ciertas estructuras, tiene ciertas características. Bueno, acá vamos a ver que no es tan como que guardo más simple, vamos a decir, ¿no? Pero sí tiene algunas cosas similares, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas, para que entiendan, es, yo tengo la base de datos, tengo a lo que le llamamos colecciones, estas colecciones serían como nuestras tablas en el modelo relacional. Por ejemplo, tengo la tabla de usuarios, la tabla productos, la tabla categoría, la tabla ventas, ¿sí? Y cada una de esas tablas tiene, en el modelo relacional, tiene sus columnas con su información, ¿no? Con sus tuplas de datos. Bueno, eso yo lo almaceno en un documento, le llamamos acá, ¿tá? Y ese documento se caracteriza por abrir y cerrar con las llavecitas estas, y dentro me va a decir, bueno, ¿qué tiene ese documento? Tiene un nombre, que se llama José, tiene una edad que es de 26, tiene, no sé, le gustan los grupos, participa en grupos de deportes y de música. Esto así es como si fuese un array, más o menos. ¿Tá? Podría tener dos campos. Participa en grupo 1, participa en grupo 2, y en el grupo 1 guardar deportes, y en el grupo 2 guardar la música. ¿Tá? Eso, si yo hago de esa manera, tengo que contemplar, otra cosa que utiliza acá, que es parecida a lo del mundo relacional, tengo que contemplar lo que son los índices. ¿Tá? Si yo tengo, en vez de tener
un array, tengo campos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, tendría que aplicar índices sobre estos campos de grupo para luego poder que quede consistente lo que estoy haciendo en mi base de datos. ¿Sí? La ventaja, una ventaja que está buena, o sea, es poder usar los índices, pero si yo utilizo el array, esto sirve como para algunos para tener algunos valores. ¿tá? Pero cuando yo tengo una lista muy grande de valores, es mejor irse por índices que irse por un array de ST, o sea, así como un array de todos los valores posibles que tengamos adentro. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo manejas la escalabilidad de eso? Porque quizás al inicio de un proyecto, digamos, tenías 2 elementos, pero con el transcurso del tiempo no te diste cuenta y se termina populando un campo de ese estilo y te queda, no sé, 500.000. Está bien. Otra cosa buena era la pregunta. Hay una cosa que eso de la escalabilidad la vas a tener que... No hay un control como existe en SQL, ¿tá? En el mundo relacional, vamos a decir. ¿tá? Es algo más que vos empezás a ver que la performance de tus datos empiezan a quedar un poco más lentos y ahí hay que entender cuál es. No te olvides que cada documento, por más que yo tenga usuario, por más que yo tenga usuario, no quiere decir que mis documentos, por ejemplo, vos acá tenés José, pero yo podría tener otro documento acá abajo que sea Pedro y que tenga el nombre y la edad, o que tenga solo el nombre. O sea, mi colección de usuarios guarda como varios documentos, pero no todos los documentos tienen por qué tener la misma estructura. ¿Me explico? O sea, los mismos datos y los mismos atributos adentro. Sí, sí. ¿Está? Bien. Bien. Acá les hice como una tablita de comparación entre lo que es el mundo relacional y el mundo MongoDB. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la parte relacional nosotros llamamos tabla y acá es lo que yo les decía hoy, llamamos colecciones. Después tenemos lo que le llamamos fila, sería cada documento. ¿Sí? Las columnas sería cada uno de los campos que tenga esos documentos. ¿Sí? Y si queremos hacer joins, por ejemplo, en SQL nosotros podemos hacer los joins, acá podemos hacer documentos embebidos y referencias. ¿Sí? Esto ya es un poco más de consultas avanzadas, no vamos a llegar a ver esto, pero sí que sepan que al que le interese el mundo de las bases de datos, que existe la electiva de bases de datos no relacionales, y ahí sí ya avanzan un poco más en ese tipo de consultas. ¿Ah? Y como en el mundo relacional tenemos los group by para hacer la agregación, acá también tenemos los group by para poder agrupar valores que queremos. ¿Sí? Bien. Y una pregunta, ¿las bases no relacionales son la panacea? O sea, ¿podrían sustituir tranquilamente a las relacionales? ¿O tienen algún defecto que hace que, bueno, que una sirva para una cosa, otra sirva para otra y que no son excluyentes? No, exacto. Las bases no relacionales no es que vienen a sustituir a las bases relacionales, ¿sí? Son diferentes. Vos dentro de las bases no relacionales hay diferentes tipos. Por ejemplo, esta es muy similar, pero hay otros tipos de bases de datos no relacionales que no tienen, por ejemplo, no cumple o no cumple con una sola de acá, por ejemplo, cumple con la consistencia, pero no cumple con el resto, ¿sí? O no cumple con un teorema ACID y cumple con otro tipo de teoremas, ¿tá? Entonces, depende de lo que yo quiera hacer y qué es lo que quiero almacenar y qué es lo que quiero lograr. Está, pero ¿no? si por ejemplo tenés Mongo que es ACID y tenés Oracle, ¿no? Que también en relacional, no hace dato relacional. ¿Qué vería yo para aplicarlo en un proyecto, uno u otro? ¿Qué tendría que yo ver para poder decidirme por uno u otro? Bueno, por ejemplo, es alguna de las cosas, y te digo dos nomás, porque es parte del punto que tenés en el obligatorio, es
justificar, la parte del obligatorio es justificar por qué elegirías una o por qué elegirías otra, ¿no? Una de las cosas es, por ejemplo, la velocidad que yo quiera acceder a volúmenes muy gigantes de datos. Todo lo que es por ejemplo, la parte de predicciones de análisis de datos a nivel de, no sé, yo tengo una empresa y tengo mis sistemas, un RP almacenado en un modelo relacional. Pero cuando yo quiero hacer consultas y poder predecir, ¿no? Para poder aumentar mis ventas a futuro, capaz que de ahí tengo que agarrar mis datos y mis datos migrarlos de alguna forma a un mundo no relacional y en base a eso realizar consultas predictivas. O sea, ofrecen una mayor velocidad de obtención de información. Eso podría ser. En este caso sí, en el Mongo sí. Sí. Vas a ver, ahí tienes que buscar cuáles son las ventajas y desventajas. Pero, ¿y eso se debe a algún tipo de, no sé, quizás las no relacionales no tienen tantos controles y por consecuente no termina que sea más rápido? ¿A qué se debe la velocidad? No, pero la velocidad se debe a varias cosas, ¿no? Una parte es la consistencia de datos. Y te dejo ahí. Búscalo. Es parte del punto del obligatorio de que vos me digas por qué tal punto lo vas a hacer con relacional y por qué tal punto lo vas a hacer con MongoDB. Y ahí, ¿me explico? Sí. Pero búscalo, y ahí vas a tener que encontrar por qué este punto es importante o es mejor hacerlo para vos, por lo que leíste, investigaste. Este punto es mejor hacerlo con relacional porque tengo estas cosas a favor y estas cosas en contra. Claro. Es interesante saber qué usar, ¿no? Igual después bueno. en el teórico con Enrique van a ver un poco más en detalle toda la parte esta de NoSQL, un poco más detallado, ¿no? Yo les di como una introducción ahora como para decirles algo, pero después a lo teórico van a entrar un poquito más capaz en detalle. Está buenas. Muchas gracias, Ana. No, por favor. Bueno, otra cosa que les digo es, si pueden, a ver dónde tengo, instalarse MongoDB, que es lo que vamos a ver en el laboratorio, ¿sí? Entran a la página MongoDB, ¿sí? Y van a la parte de descargas, ¿sí? Y ahí van y lo descargan directamente, se bajan el community, acá les va a pedir que elijan, ¿sí? La versión, yo me bajé, creo que la 4.2 o 4.4, esta me bajé la última, para Windows, y ahí le dan descargar, eso le baja el instalador, y ahí le dan siguiente, dejan todo por defecto como vienen, y lo instalan. ¿Sí? Eso, pruébenlo. Al que no le guste la parte, por esto se maneja todo en consola, que ahora vamos a verlo, al que no le guste manejar tanto en consola, y le guste manejar algún sistema más para poder tirar las consultas, existe el programita que se llama Robo 3T, ¿tá? Se bajan el Robo 3T solamente, no tienen por qué bajarse el estudio ni nada, es con esta alcanza, también es muy simple. Siguiente, por defecto, y anda. ¿Tá? La única configuración que tienen que hacer en la máquina de ustedes es ir al disco C después que se instalaron todo. Vamos al disco C. ¿Tá? Acá les muestro. Y se crean una carpeta que se llama Data y dentro crean una carpeta vacía que se llame DB. ¿Tá? Es la única configuración aparte que tienen que hacer. Yo igual les dejo el manualcito ahí subido también por si tienen dudas para ver cómo lo instalan. ¿Tá? Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, pueden ejecutar desde la consola directamente y si no, van al disco C, archivos de programa
ahí en MongoDB les va a instalar la carpetita del server, ¿sí? Y en la carpetita bin, ustedes van a tener estos ejecutables, ¿sí? Para levantar el servicio, tengo que ejecutar la que se llama mongod.exe, ¿está? Doble clic y eso levanta el servicio y ahí ya está mi servicio conectado, ¿sí? Ahora, si quisiera empezar a ver cómo hacer consultas en MongoDB, podemos ir por el que dice mongo.exe y eso me abre la consola para hacer consultas, y si no, yo me bajé acá el robot 3T, ¿sí? Ahí le va a pedir, en el caso de ustedes, si no tienen una conexión, le dan crear. Por ejemplo, ahí, nueva conexión, le ponen un nombre. Vamos a poner base de datos 2 nocturno, por ejemplo. Lo dejan por defecto, ¿sí? No tienen que cambiar nada. Y le dan guardar. Vieron que acá me aparece otra, yo agarro y le digo conectarte, ¿sí? Y ahí me conectó a la base de datos o a la conexión esta que tengo, base 2 nocturno. ¿Tá? Si quiero empezar a escribir consultas, botón derecho, OpenShell, y ahí me aparece acá para empezar a escribir consultas, al igual que de este lado. Entonces, consultas, bueno, vamos a, por ejemplo, la típica que existen todos, el help. Y ahí me muestra las consultas o los comandos que puedo tener para ver. Bueno, por ejemplo, acá me dice, si ejecuto shows DBS, me va a mostrar las bases de datos que ya tengo creadas. Entonces vamos a probar, a ver, si yo hago show DBS, me dice, mira, tenés una base de datos que se llama admin, tenés una base de datos que se llama db2, tenés una base de datos que se llama config y una que se llama local. Si yo ejecuto esto acá, es lo mismo, ¿tá? Para que vean. Shows DBS, ¿tá? La única diferencia que acá, si yo le doy Enter, lo que hace es me salta un renglón. Entonces tengo que darle Control Enter. ¿Sí? Y eso me muestra lo mismo, me demuestra la misma base de datos que tengo. ¿Tá? Ahora, si yo quiero entrar, por ejemplo, a una base de datos, ¿sí? Tenemos la función o el comando que se llama use, ¿tá? O quiero crear la base de datos, también me sirve para crearla. Por ejemplo, quiero crear base de datos 2 nocturno. Y ahí me dice que se creó la base de datos 2 nocturno. Si yo vengo acá y vuelvo a hacer esto, ¿qué va a pasar? No me muestra nada. Y acá tampoco me lo va a mostrar. Si yo hago el user show. Quiero que me muestre el admin, base de datos 2, config y local. ¿Por qué todavía no me muestra? Porque no me muestra base de datos que aún no tengan colecciones creadas. ¿Sí? Entonces deberíamos de crear una colección para poder generar en esa base de datos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer el show y le vamos a poner collection. ¿Sí? Ahí no me mostró nada, porque para que vean que no tenía colecciones generadas. ¿Tá? Pero si ahora quiero crear algo, por ejemplo, podría crear, ¿cómo creo una conexión? Una colección. Dijimos que hacíamos ¿qué? Quiero crear una colección. Entonces voy a decirle db. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo, vamos a crear el estudiante. Estudiante. ¿Tá? Estudiante. Punto insert.
¿Sí? Y le voy a crear una colección vacía. Para decir que es una colección vacía, que no tiene datos todavía, en ningún documento, lo que tengo que hacer es ponerle las llavecitas. Estas. Abro y cierro llave. ¿Ah? Y ahí me generó la colección. Entonces ahora, si vuelvo a hacer el show de la base de datos, ahora sí me muestra base de datos 2 nocturno. Si venimos acá al robot 3T y hago lo mismo, ahora sí me lo muestra. Y si vengo acá y le digo que refresque, acá tengo la base de datos 2 nocturno y me dice que tengo la colección de estudiantes. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ya estamos en la hora. La clase que viene es empezar a generar más colecciones, generar documentos y ver cómo hacemos algunas consultas. ¿Tá? Van a ver que muchas son muy similares a SQL con distintas sentencias, pero es muy similar, pero van a ver que está bueno. Al parecer, la sintaxis se parece más a la de un lenguaje de programación tradicional, o estoy equivocado. Por Es ejemplo, que, viste que DB, dijimos no sé. hoy que es JSON, JSON. Sí, pero digo, tipo los comandos. Sí, ¿Viste? sí, es muy DB, punto similar, sí. estudiante. Ahí va. Bien, está bueno. Bueno, me alegro que les guste entonces. Bueno, si no tienen dudas, yo les dejo el archivito, los dos archivitos en la diapositiva que era cortita y la instalación para que ustedes lo vean. Y la clase que viene seguimos avanzando en esto. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, chau, chau. Bueno, hasta luego. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Chao, chao todos. Chao, Marvique. Bueno, chao. Vayan viendo los prácticos de transacciones, ¿sí? Y así la próxima ya nos ponemos a hacer los ejercicios. Buenazo, hasta luego. Chao. Hasta luego.